Muy bien, estamos ya en este segundo segmento de Hablemos de Ciencia y nos acompaña Flavia Morelo Repeto, directora del Instituto de la Patagonia, doctora en Arqueología, coordinadora académica del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo está, Flavia? Hola, Javier. Muy bien, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Blas Flores Águila, encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio, región de Magallanes y la Antártica chilena. Blas, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes. Muy bien. Bueno, gusto verles en este tiempo que es bueno saber que estamos bien eh, y queremos comenzar a conversar sobre, en primer orden, el rol de las ciencias sociales y el conocimiento que nos aportan sobre las culturas en los territorios. Y hay una pregunta que conversamos en el primer bloque sobre esta educación que se genera en un primer momento, como de tener una visión de los pueblos indígenas, pueblos originarios, como una pieza de museo, como algo que pasó, eh, que algo que ya está, que estuvo, que no está hoy. ¿Cómo las ciencias sociales nos han aportado primero a tener un conocimiento y segundo a poder separar esta visión del pasado con el presente? Flavia. Bueno, para comenzar, creo que lamentablemente es esa visión un poco rígida, estática del pasado, ¿no? Y de lo que son las comunidades indígenas en Chile particularmente, se debe a las ciencias sociales, que se digamos, al ir avanzando en su gesta, ¿no? Las ciencias sociales, igual que casi todas las ciencias, se desarrollan a finales del siglo XIX y tienen un desarrollo muy variado a lo largo del siglo XX y continúan en una dinámica de constante reevaluación, autocrítica, y en ese sentido, por ejemplo, la antropología, que es una de las ciencias sociales que incluye varias áreas como la arqueología, la lingüística antropológica, la antropología física, está muy relacionada en sus inicios, su desarrollo, con el colonialismo, lo que es un poco, un poco contradictorio, ¿no? Porque actualmente, más que estudiar esa diversidad humana para saber cómo dominarla, podríamos resumirla en un sistema así, o por curiosidad, ¿no? Esta diversidad exótica, etcétera, que era muy común a finales del siglo XIX y principios del XX, ha pasado también a desarrollar toda una línea que busca justamente apoyar las nociones de que somos todos iguales, independientes, que somos diversos en múltiples aspectos. Entonces, en ese sentido, han habido muchos desarrollos de las ciencias sociales y no es lo mismo pensar en su situación actual que hace, no sé, 50 años atrás. Blas. Sí, en ese sentido, bueno, yo soy como tú bien decías, yo soy de formación asistente social. Nosotros vemos las ciencias sociales y las disciplinas sociales, las vemos más como una herramienta que como un fin en sí mismo. Nosotros trabajamos más que nada con la aplicación de estas teorías. Y en ese sentido, claro, cuando uno se empieza a acercar al tema de los pueblos originarios, las primeras fuentes que tiene son precisamente descripciones etnográficas, antropológicas de estas poblaciones que, como muy bien dice Flavia, son exóticas, extrañas y que llaman mucho la atención en otras latitudes del planeta. Entonces, claro, esta visión de que son como parte de museo, yo creo que es una visión que primero está en retirada, precisamente porque las comunidades están vivas, porque las culturas están vivas, y segundo, porque efectivamente se asocia a esa visión también hechos que pueden ser catalogados de inmorales, ¿no? O sea, efectivamente hubo explotación, hubo malos tratos, hubo aprovechamiento. También hay que entender que estamos hablando de otros temas, de otros tiempos, ¿ya? De otra época, en que aquellas consideraciones morales también tenían otro rango. Pensemos que en algún momento se discutía
si las personas de los pueblos originarios de este continente tenían alma o no, si eran seres humanos o no. Entonces, a partir de esas consideraciones, los estudios y las descripciones que se hacen son ajustados a la época. Hoy día, también los estudios y consideraciones que se hacen se ajustan a nuestra época en que vivimos con mayor conciencia de derecho, entendiendo que todos somos personas y que vivimos en una diversidad de culturas y posturas frente a la vida. Gracias, Blas. Gracias, Sí. Flavia. Flavia, por favor. Sí, no, agregar que lo interesante es justamente cómo las ciencias sociales, y como toda la ciencia en realidad, lo que se publicó hace 50 años, hace 80, o hace 10 o 15, se va reevaluando, ¿no? Es autocrítica en ese sentido. Y por lo mismo, la construcción clásica que realizaron los etnógrafos, ¿no? Principalmente en la primera mitad del siglo XX, sobre las etnias australes, por ejemplo, de Nueva Patagonia, ya se han hecho muchos estudios sobre cómo eso es una visión manipulada, ¿no? Claro, hay registros de datos, es como la historia, ¿no? Los datos que están escritos, así los datos que surgen de las entrevistas de los etnógrafos, de esas fotografías en blanco y negro, se van reevaluando y también se va reevaluando el que generó ese conocimiento o que lo plasmó en una publicación. Por lo tanto, hay estudios sobre los científicos que van aportando este conocimiento. Entonces, esa es la gracia y la complejidad también en las ciencias sociales, que no tiene una metodología tan clara tal vez como la física o la química, donde tienen todo que pueden reproducirlo en el laboratorio. No, esto es mucho más complejo, pero son datos que se van generando y que se pueden ir reinterpretando, ¿no? La misma información se va retrabajando y se va generando nuevo conocimiento a partir de eso, sobre qué es lo indígena en realidad. Y lamentablemente muchas veces las ciencias sociales van mucho más adelantado de cómo eso se va plasmando en los servicios públicos y en las instituciones, como por ejemplo la educación, ¿no? En el ministerio, cómo se plasma en los currículos escolares, etc. Entonces, ahí hay también un problema sobre cómo se va generando el conocimiento, sea aplicado o no, o de ciencia básica general, y yo no quisiera dejar de lanzar una idea, que así como hay desigualdades en muchos niveles, a nivel de género, a nivel de la valoración de los pueblos originarios en Chile, también hay mucha desigualdad en relación a las ciencias. Hay ciertas áreas disciplinarias, las ciencias básicas, por ejemplo, versus las ciencias sociales, hay una brecha enorme. Y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando se abordan los problemas ambientales. Siendo que el ecosistema incluye tanto lo social, lo humano, como eso que llamamos naturaleza, etc. Por ejemplo. Claro. Pero hay un proceso, como bien decía Flavia, sobre cómo se llega a este conocimiento, cómo se llega a esta investigación, y nos gustaría también que las personas que nos escuchan hasta ahora puedan conocer cómo es el proceso de las ciencias sociales para poder recoger la información, analizarla y darla a conocer. ¿Nos puedes contar, por favor, ese proceso? Voy a tomarme la palabra para resumirlo, creo, de una manera muy breve. En el que tenemos que pensar que estamos ante fenómenos muy complejos, ¿no? Ya sea porque involucra muchos aspectos de lo que es el individuo, los grupos sociales, la cultura, las instituciones como entidades también o actores relevantes, y también muy dinámico, ¿ah? Las problemáticas generalmente se van abordando simplificando, ¿no? Igual que en todas las ciencias, pero en este caso es mucho más complejo y la simplificación sirve para un momento y muchas veces cuando ya pasan algunos años, la dinámica del cambio, porque lo que es cierto es que todo va a cambiar, pero la escala del cambio, para dónde, es muy difícil.
preverlo. Entonces, en ese sentido, podríamos, en términos de metodología, reducirlo principalmente a dos enfoques, ¿no? Uno más bien cualitativo, en el que se recopila información que no necesariamente va asociado con números, sino que con valoraciones o ciertos aspectos, cómo se van interrelacionando, y una recopilación de datos cuantitativos, que es lo que uno más conoce, ¿no? Porque lamentablemente, por ejemplo, prima mucho la visión del enfoque económico en lo que es ciencias sociales. Podríamos pensar que hay un tema cuantitativo importante, y muchas veces cuando pensamos en valoración siempre estamos pensando en valoración monetaria, pero podríamos pensar en esas dos grandes como maneras de recopilar información, y su registro y el análisis es muy variado, los enfoques. El desarrollo teórico en ciencias sociales es enorme, enorme, muy variado, y va de manera muy dinámica, cambiando, incorporándose nuevos planteamientos, y hay mucho aporte también de las humanidades, no solo de las ciencias sociales, ¿no? Pensemos desde la filosofía, la historia, el arte. Entonces es como compleja la mezcla que se va generando. Gracias, Flavia. Y Hay, Blas, por hay un favor. elemento que es súper importante que hay que considerar, y tiene que ver con el hecho de que las ciencias sociales es la forma en que nos estudiamos a nosotros mismos, las ciencias sociales, las humanidades, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos parte del fenómeno que estamos estudiando o que estamos enfrentando, que estamos abordando. No nos podemos abstraer de eso. Por lo tanto, si las sociedades cambian, si las culturas cambian, evidentemente las sensibilidades, las ideologías, las motivaciones con las cuales los investigadores, las investigadoras, los estudiosos, las estudiosas abordan estos temas van a ser influidos por los propios cambios de la sociedad. ¿Mm? Porque no es que, y más en los tiempos de hoy, donde estás a un clic de distancia de noticias en vivo de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, claro, ahora bien, si bien es cierto, estos procesos en términos de cómo los dejas plasmados son un poco más lentos. Luego, cómo lo institucionalizas, cómo afectas el currículo estudiantil, por ejemplo. ¿Ya? Pero además te vas a encontrar con ciertas resistencias también personales y humanas. ¿Ya? Hay personas que se quedan con un concepto de lo que es la relación de la sociedad respecto de los pueblos originarios, perdón, y eso lo siguen pensando, lo siguen dialogando, lo siguen expresando a lo largo de su vida, sin adaptarse a los conceptos con los que actualmente estamos trabajando. ¿Mm? O sea, yo mismo, desde hace 20 años atrás, que fue el primer acercamiento que tuve un trabajo con pueblos originarios, y en ese momento se hablaba de pueblos indígenas, se hablaba de etnias indígenas, de hecho, a propósito de la ley indígena, la 19.253. Y hoy día en realidad estamos hablando de pueblos originarios, de primeras naciones, o incluso de que no podemos hablar en términos genéricos, sino que debemos insistir en que estamos hablando de comunidades específicas. Si hablamos de los pueblos australes, por ejemplo, tenemos que decir pueblo Cahuéscar, pueblo Yagán, pueblo Selknam, Tehuelche, Ahoniquén, Jau, y otros pueblos presentes en la región. Sutilezas, por ejemplo, antes hablábamos de nuestros pueblos originarios porque habitan en el territorio llamado Chile. Hoy día no, porque efectivamente eso implica un resabio de propiedad respecto de las personas que integran esos pueblos. Entonces, son los pueblos que habitan en Chile, porque además hay una voluntad de seguir habitando en Chile. ¿Mm? En la época antes de que se instalara el Estado acá, no existían estas fronteras, existían otro tipo de limitaciones. Entonces, sí, el fenómeno es dinámico en términos de los investigadores, las investigadoras, estudiosos, estudiosos, ¿cierto? Es menos dinámico en la institucionalización y es aún más complejo en términos individuales el tener que ir conversando, el tener que ir convenciendo a cada persona que está alrededor nuestro de que las cosas han cambiado, que los conceptos son otros.
Gracias, Blas. Y permítame hacer una contrapregunta sobre unos puntos que señalabas, porque se habla de que nos investigamos a nosotros mismos, pero ¿cómo toman las comunidades, los pueblos que sean investigados, que sean sujetos de investigación? ¿Cómo el investigador, cómo las ciencias sociales le responden a estas comunidades después de estos procesos investigativos? Mira, hoy Bueno, día, ahí, Flavia, por favor. no, por favor, Blas. No, que partir de la base de que hoy día tienes muchos eh, estudiosos y estudiosas que son integrantes de estos mismos pueblos, Ujú. ¿ya? Que provienen de esta misma cultura. Luego, tienes que efectivamente hoy día hay ciertas prácticas o ciertos protocolos que permiten que las comunidades se manifiesten y te digan si quieren trabajar contigo o no. ¿Mm? No es que tú vengas con un título profesional y con una tesis y les digas, vengo a hacer esto, y ellos te van a entregar toda la información. Tú tienes que ir a preguntar, ¿ya? Estás visitando su casa, estás interviniendo en su intimidad. Por lo tanto, hay una relación de respeto y de horizontalidad que hace 40, 50 años atrás no existía. Ese es el primer detalle. Hoy día cambia el enfoque de la investigación respecto a lo que ocurría antes. Porque efectivamente hay una reacción sobre lo que se hacía antes. Eso por mi parte. Flavia, yo sé que tu Sí, perspectiva sí, es yo mucho más he amplia. trabajado en muchos proyectos de investigación financiados por el gobierno de Chile, el antiguo CONICYT, actualmente ANID, y efectivamente sucede lo que dice Blas. Hay que recordar que, por suerte, tanto a nivel de las ciencias en general como en las ciencias sociales, se ha desarrollado una serie de criterios que deben cumplir los investigadores y los proyectos, criterios éticos, ¿no? Hay certificaciones, hay resguardo. En ese sentido, hace ya varios años que está funcionando el Comité de Ética Científico de la Universidad de Magallanes, que debe velar por todas las investigaciones que trabajan con personas. Por lo tanto, desde los proyectos de medicina hasta los de antropología, sociología, trabajo social. En ese sentido hay cierto resguardo que tiene que ver justamente con los derechos y que las personas participen en las investigaciones sabiendo, digamos, en qué es lo que van a aportar, hasta dónde van a aportar y también si es que hay algún tipo de factor, ya sea positivo o negativo, que pudiera generarse investigación, en qué los va a beneficiar o los podría perjudicar. Pensemos en las investigaciones médicas, pero eso es otro tema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros por lo menos en antropología y en lo que desarrollamos al amparo de la Universidad de Magallanes, en el Magíster de Ciencias Sociales, siempre hay un tema de trabajar muy de la mano y generar más que nada. Se cortó tu audio, Flavia. Ay, Flavia, perdón, ponte tu micrófono. sí, fue sin querer. No hay problema. Como comentaba, muchas veces las investigaciones implican una suerte de diálogo en que se recopila información, se sintetiza, después se plantea algo de vuelta, las mismas personas que tal vez fueron entrevistadas o participaron de algún tipo de actividad vuelven a retroalimentar, pero también una vez que sale publicado algo, está siempre la conciencia del investigador o del científico que tiene que llevarlo a las comunidades, sea las mismas donde realizó esa investigación, pero también a nivel regional, nacional, internacional, etc. Entonces, ahí también hay una instancia de retroalimentación. Y aquí lo que yo quiero destacar es que el conocimiento, entre comillas, que se genera en cualquier investigación científica, o las ciencias sociales, destacado en este caso, es un conocimiento que no es fijo y no es una realidad que imponga el científico. Por lo tanto, muchas veces se da, y que es lo entretenido, que cuando uno va a dar las charlas, explica cómo se construyeron esos datos y cómo el científico justifica la interpretación. Pero ahí está la gracia en que cuando tú haces la charla, poder generar cierta capacidad de crítica
y también de reinterpretación en las comunidades de origen, ¿no? Ellos pueden tener otra visión, y por lo tanto, un intercambio ahí, y se va construyendo de manera conjunta un conocimiento particular. En ese sentido, yo quiero destacar el incipiente interés del Ministerio de la Ciencia, actualmente, por incentivar esta nueva como manera de generar conocimiento con un área. Por ejemplo, los proyectos del programa Fondesit han desarrollado un área que es algo así como transinterdisciplinario, entendiendo lo transdisciplinario como no solo de distintas disciplinas científicas trabajando juntas, sino que con otras comunidades que son investigadores o partícipes de alguna manera, pero que no son comunidades científicos formales, ¿no? Que también pueden aportar al desarrollo de conocimientos saberes. Y en ese sentido yo creo que el trabajo que venía desarrollando hace muchos años el Consejo de las Culturas y las Artes, me estoy confundiendo con números, y actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ahí sí lo dije bien, tiene mucho que aportar en esa visión, porque siempre han trabajado transdisciplinariamente sin necesariamente ponerle un apellido. Y, perdón, quería decir algo, Blas. No, de que efectivamente la visión que da el ex consejo, hoy día Ministerio de las Culturas, además de las culturas, a propósito de la existencia de distintas culturas en el territorio nacional. Las culturas, las artes y el patrimonio. Ahí hay una discusión y dicen que en realidad deberían ser también los patrimonios. Tiene una visión bastante amplia respecto de los fenómenos sociales, ¿ya? Porque el arte efectivamente se combina y es punto de origen y punto de encuentro de distintas ciencias. Yo lo aprendí trabajando en la época en que estaba en el Consejo, ahora estoy en el Servicio Nacional del Patrimonio, que efectivamente tenía, no sé, pues, profesores de física trabajando con fotógrafos para entender el fenómeno de la luz. Yo en mi escuela entendía que la fotografía era un arte y la luz era un fenómeno físico, y no se me ocurrió entenderlo en conjunto. Entonces, a propósito de lo que decía Flavia, un dato. Gracias, Blas. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y es importante hacer una mención. El día viernes recién pasado se presentó la infografía Fuego Patagonia, realizada por Rodrigo González de Museo del Recuerdo, junto a Par Explora, y la cual la pueden descargar en la página explora.cl/Magallanes. Y justamente ahí hablamos de la diversidad cultural y este punto de, qué bueno que mencionaron los patrimonios. Podemos en 30 segundos explicar a la comunidad la diferencia entre patrimonio cultural material e inmaterial, que lamentablemente no alcanzamos a verlo en el primer segmento. Yo voy a dejarle la definición a Blas, pero quiero comentar que para mi gusto el patrimonio no debería ir con apellido y debería ser plural, como lo mencionó Blas. Y en ese sentido, aunque operativamente en las políticas públicas se quiera hacer una división, una clasificación, así como patrimonio indígena, patrimonio ambiental y otros patrimonios que pueden irse inventando como categorías, son solo categorías artificiales que se desarrollan incluso en un mismo parámetro que podríamos desarrollar de una investigación de científicos sociales. ¿Ah? Y en ese sentido es indisoluble lo material de lo inmaterial. Y lo dice una arqueóloga que por principio estudia vestigios de cultura material. Eso. Gracias, Flavia. Sí, tomándome lo de Flavia y haciendo honor al tiempo, en realidad esto es una separación muy burda, por favor. El patrimonio material lo vamos a entender como lo monumental, ¿ya? Lo arquitectónico y los restos arqueológicos o paleontológicos, ¿ya? Porque es algo que tú estudias físicamente y en eso físico puedes encontrar algunos elementos que permiten generar cierto grado de identidad a un grupo. ¿Ya? Tiene que ver con la historia, pero principalmente yo me quedo con eso, porque el patrimonio es un elemento identitario. Por otro lado, lo inmaterial tiene que ver con los significados, ¿ya?
tiene que ver con aquello a lo que las comunidades humanas le otorgan certificado, significado, no certificado, significado. ¿Ya? Ahora bien, es imposible pensar en el patrimonio material sin un aspecto inmaterial que tiene que ver con este cariño, con este significado que le otorgamos como sociedad. Y es imposible pensar en un patrimonio inmaterial sin una materialidad. Por ejemplo, la cestería Yagán, la carpintería Rivera, que son dos elementos de acá de la región, porque si no vemos una embarcación construida, no vemos cómo se refleja la técnica, que es el patrimonio inmaterial, ¿no? La técnica de construcción de embarcaciones. La técnica de tejido de la cestería es el patrimonio inmaterial, pero si no vemos el tejido materialmente construido, no lo podemos considerar como patrimonio. Entonces, es una división arbitraria y tiene que ver con las prioridades, entre comillas, que le dan algunos estudiosos a aspectos de los patrimonios entre los cuales nosotros vivimos. Gracias, Blas. Y en nombre del Par Explora Magallanes, quiero agradecer a Blas Flores Águila y Flavia Morelo Repeto, así como también a nuestras invitadas del primer segmento, a Margarita y Felicia, que pudieron estar en este programa Hablemos de Ciencia, en su cuarta edición, hablando sobre patrimonio, pueblos indígenas, pueblos originarios, que es el concepto que hay que empezar a acuñar con mayor fuerza, y también de la apropiación y apreciación, perdón, cultural. La invitación es para este viernes, la última lámina aparece en la prensa austral y al próximo jueves encontrarnos nuevamente en Hablemos de Ciencia. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.